Bueno, vamos a levantar una oración debido a las redes sociales que se conectan, que nosotros ya hemos orado muchas veces, ¿no? En esta mañana, pero vamos a orar nuevamente. Amoroso Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, perdónanos. Y no nos dejes caer en ningún mal, en ninguna tentación, ninguna red que el enemigo haya diseñado en contra nuestra. Permítenos que podamos comprender y entender esta palabra que tú a través de mi vida, Padre, me has dado para compartir con nuestros hermanos. Sé que es un alimento sólido, que es un alimento que nos va a hacer crecer, que es un alimento que nos va a llevar, Padre, en un crecimiento como a ti te agrada que nosotros crezcamos. Bendecimos, Padre, este momento, declarando que el Espíritu Santo toma lugar de mi vida para que yo solamente te preste los labios y tú hables a través de ellos. En el nombre de Jesucristo, yo declaro mi vida sujeta a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, para ti la honra, para ti la gloria, porque esta es tu palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Antes de comenzar meterme con la palabra, todavía se recuerdan que yo mencioné acerca de los cumpleaños que festejáramos a la mamá, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo, de que hay de mamá a mamá. Perdón lo que les voy a decir, pero es verdad. Yo he conocido mamás que son peor que las perras, ¿ok? Perdón la expresión, pero de verdad es así. Abandonan a sus hijos. Yo no sé si tú conozcas eso, pero yo sí he tenido esa mala experiencia de conocer a mamás que abandonan a sus hijos. Entonces, imagínate celebrar una mamá así, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a dar mi lugar de cumpleaños a una mamá que no, de verdad, pues, no me ha dado el lugar como hijo, como hija, para poder yo también corresponderle? Claro que Dios da un mandato con promesa. Honra a tu madre y honra a tu padre, para que tus días sean largos. Un mandato con promesa, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Si tú me dices, ¿dónde dice en la Escritura de que nosotros nos quitemos del cumpleaños? Te voy a decir el respaldo en el cual yo me apoyo, ¿ok? Dice, honra a quien merece honra. Entonces, fíjate muy bien lo que dice la palabra, honra a quien merece honra. Entonces, solamente cada quien sabe si esa persona que va a tomar tu lugar de cumpleaños merece la honra. Yo sí doy testimonio de que la hermana Conchita le dieron porque merecía la honra. Eso sí, pero seguramente cada uno tiene su propia experiencia, ¿ok? Quise aclarar eso porque esto es como una secuencia. ¿Saben por qué es como una secuencia? Porque dice el título, a ese hombre quiero llevarme a casa. A ese hombre. Y vamos a comenzar para poder entender esto, que a ese hombre me quiero llevar a casa. Y no se trata de llevarte un nombre diferente, sino a ese hombre que lo miras y dices, ¡qué barbaridad! Ese hombre que se la pasa bien suave, allá afuera, todo el mundo le ríe, todo el mundo cree que es un pan del cielo, ¿no? Oh, tu esposo es un pan de Dios, ¿no? Pues cuando tú lo ves así, dices, pues a ese hombre es el que me quiero llevar a casa, ¿verdad? A ese hombre que no me grita, que nomás se ríe con todo mundo, a ese hombre que con todos simpatiza, a ese hombre me quiero llevar a la casa. Pero dice entre sus dentros, pero ese hombre no vive aquí. Pero también aplica para las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres bien súper simpáticas afuera, no, el centro de la fiesta, ¿no? Y todo mundo le cae muy bien esa mujer. Y dice el hombre, esa es la mujer que me quiero llevar a casa, pero no vive aquí conmigo. Y los hijos ven también la perspectiva de los hijos, dicen, wow, cuando yo veo a mi papá, a mi mamá, afuera, entre la parentela, entre los hermanos, entre los amigos, entre los vecinos, a esos padres me quisiera llevar en casa, pero no viven con nosotros. Con nosotros dan la peor cara y la peor figura.
Y eso, de eso se trata la palabra, ¿okay? De eso es lo que yo les pido mucha atención, porque yo tenía que llamar la atención de la audiencia cuando el título dice, a ese hombre, sí, con todo, pastor, ¿no? Sí, con todo, pastor, ¿no? Pero también somos seres humanos, ¿sí o no? Tanto hombres como mujeres, y hay diferentes perspectivas, ¿no? Lo vemos desde la perspectiva de esposo hacia la esposa, y dicen proverbios, cada quien aboga por su causa, ¿cierto? Entonces, pero la perspectiva de la esposa es diferente, pero la perspectiva de los hijos es muy diferente también, muy diferente, ¿no? Porque seguramente los hijos también andan en esas fiestas familiares, andan allí viendo, observando, y dice, a esa mamá que veo ahí es la que quisiera yo tener en casa. A ese papá que yo veo allí, a ese papá quisiera llevarme. Y así, ¿no? La esposa al esposo y el esposo a la esposa, y así sucesivamente. De eso es lo que se trata la palabra de hoy, ¿ok? Entonces, empecemos haciendo una pregunta. Por eso pusimos esta imagen, un hoguera, ¿ok? Porque, ¿qué es hogar? Hogar viene de la palabra hoguera, que viene de varios leños, porque ¿verdad que una hoguera no se forma con un leño prendido? Tienes que poner varios leños, y eso simboliza la familia. Entonces, cuando nosotros nos unimos y todos ardemos, entonces hacemos un hogar, ¿ok? Entonces, el tipo de fuego que alumbra y abriga y purifica y mantiene vivo a una familia, de verdad dice en Hebreos 12:29, Hebreos 12:29. Casi nomás poquitos versículos vamos a usar la Reina Valera, las demás va a ser palabras de Dios para todo, pero este versículo sí es en la Reina Valera, ¿ok? Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando el hombre y la mujer arden en la presencia de Dios, entonces el hogar, que viene de hoguera, entonces el hogar de verdad es un altar vivo, que lo hace arder Dios, que está en medio. Miren, es muy fácil, a ver si me puedo explicar, ¿ok? Yo sé que ustedes lo entienden, pero a ver si yo me puedo explicar. Miren, cuando una persona no tiene a Jesucristo en medio, una cosa es decir que sí lo tiene. Tú puedes decir muchas cosas, ¿ok? Cada quien puede decir muchas cosas. La verdad, para eso tenemos boca, para hablar, ¿no? Pero de hablar a hechos son muchas diferencias, ¿ok? Nosotros podemos decir de que, pues yo sé que Dios está conmigo. Eso tú lo dices, pero a la hora de bajarlo a la palabra de Dios, vamos a ver que eso que tú dices nomás es de labios hacia afuera, pero no es real. Se engañan, dice en Santiago, se engañan a ustedes mismos. Y es importante que nosotros de verdad no nos engañemos a nosotros mismos y busquemos arder en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ¿saben qué? Cuando no hay fuego es más que un montón de cenizas, ¿sí o no? Cuando ya no hay fuego, solamente hay cenizas, que en un día, en un momento dado, sí ardió la pasión, ardió el amor, ardió las atenciones, ardieron muchas cosas que enciende la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Ahora de esa hoguera solo quedó cenizas. El altar donde el fuego de Jesucristo, que no destruye, sino que consume todo lo que estorba al amor, lo que estorba. Primero, los desacuerdos persistentes. Eso quema la presencia de Dios. Si hay desacuerdos que persisten, ¿saben qué? No hay fuego. Los pleitos sin resolver. Si todavía hay pleitos que este pleito no es de ahora, este pleito viene de años. Si ese pleito no se ha resuelto, entonces no hay fuego. Por lo tanto, no es hoguera. Por lo tanto, no es hogar. Es una casa donde dice la familia que Dios está con ellos.
Pero vamos viendo, ¿no? Si Dios es fuego consumidor, Él va a consumir, lo primero, va a consumir los desacuerdos, va a consumir y resolver esos pleitos sin resolver. Y en tercer lugar, esos celos que asfixian. Si todavía existen celos que asfixian dentro de esa casa, no es hogar. Es una casa, porque todavía hay celos que asfixian. Cuando llega el fuego de Dios y esa casa arde, entonces se acaban esos celos que asfixian y que roban la paz. Y la cuarta es palabras que hieren. Si el fuego de Dios está en medio, entonces quema las palabras que hieren. ¿Y saben cuáles son esas palabras? ¿Para qué te las explico si tú bien las conoces y sabes, ¿no? Sabes muy bien cuáles son las palabras que hieren, ¿no? Si viene de la mamá, si viene del papá, si viene del papá al hijo, a la hija, del hijo al papá, a la mamá. Esas palabras que hieren. ¿Saben por qué? Porque el fuego de Dios no ha llegado y descendido a quemar eso. Pero cuando llega Dios, quema esa situación. Y quinto, las omisiones silenciosas que enfrían la relación y el alma. Eso quema, porque muchas veces hay muchos secretos en una familia. Hay cosas que no se platican, hay cosas que no se resuelven, que prefieren estar. Miren, hay familias que no lo van a creer, pero de verdad, si Dios estuviera en medio, ya hubiera quemado esa hiel de hielo que existe en medio de muchas familias. Se cruzan, pero no se hablan. Ni siquiera se saludan, parecen ni peor que extraños. Porque de verdad a los extraños, buenas tardes, Señor. ¿Lo conoces? No, pero soy una persona que digo que conozco a Dios y eso me hace a mí saludar a la persona aunque no las conozca. ¿O sí necesitaría yo conocer a alguien para saludarlo? No, porque Jesucristo es el que arde en mi vida. Y yo doy la abundancia que tengo en mi corazón. Pero imagínense, yo estoy hablando de desconocidos. Pero ¿por qué una familia se trata peor que los desconocidos? Porque el fuego de Dios no está en sus corazones. ¿Ven? Esa desafortunada casa sin Dios es solamente de palabra, de labios hacia afuera, diciendo que Dios sí está en sus corazones. Afírmalo como tú quieras. Para eso Dios me ha llamado, para confrontarte con la palabra de Dios. Porque fíjate, vamos a Eclesiastés, ahora sí vamos a cambiar la versión, la palabra de Dios para todos. ¿Por qué la cambio? Porque lo dice de una manera más coloquial y más entendible. Por esa única razón, ¿no? Que palabra de Dios para todo en Eclesiastés 4, versículo 12, dice que hay una cuerda, una tercera cuerda. Miren, puede estar, ahí está el hombre, ahí está la mujer, pero la tercera cuerda es la que hace arder esa casa para que haya un fuego de Dios. Esa tercera cuerda no es un hilo, se llama Jesucristo. Porque dice, uno solo puede ser vencido, pero los dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, cuando no está la tercera cuerda, ¿saben por qué se rompe fácilmente? Porque no hay fuego. No hay nada que queme esos desacuerdos persistentes. No hay nada que queme esos pleitos sin resolver. No hay nada que queme esos celos que asfixian. No hay nada que queme esas palabras hirientes. No hay nada que queme esas omisiones silenciosas aplicadas como hiel de hielo en medio de una familia. No hay nada que lo queme. Necesitamos ese cordón de 3. Y cuando no tenemos ese cordón de 3, podrán decirlo, ¿ok? Ya les dije, podrán decirlo, podrán jurarlo, podrán garantizarlo. Yo, con los hechos que les estoy predicando, yo te garantizo de que no es así. Aunque tú lo digas. Y aunque tú me digas mentiroso, no, pues el pastor ya se salió, me dice que en mi casa no está Jesucristo, pero yo sé que Él está en mi casa. Y yo te digo, no lo está. No te aferres, búscalo. 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 Porque el que tú digas al que Él esté, hay una evidencia muy grande, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay pleitos?
¿Por qué hay palabras que hieren? ¿Por qué todavía hay celos asfixiantes? ¿Por qué todavía hay desacuerdos en la familia? ¿Por qué? Porque el cordón de tres no está ahí. ¿Ven? Tú dices, pero la presencia de Dios es muy evidente, ¿o no? Él es luz en medio de todas esas oscuridades. ¿Y por qué es posible de que esa oscuridad, cómo es posible que una familia cristiana todavía hay gritos, maltratos, hay todavía indiferencias, miren, de verdad, hermano, hay que conocer la verdad porque la verdad nos hace libres. Y esta es la verdad. Esta es la verdad. Y hay que buscar a través de la verdad cómo podemos llamar a Jesucristo. ¿Cómo podemos ir cambiando nuestro estilo de vida? Porque la doctrina de Cristo no es una enseñanza solamente, es un estilo de vida. Es un cambio radical a lo que antes no hacíamos, pero hoy lo vamos a hacer. Y hoy vamos a comenzar a hacer. Porque yo quiero que mi hogar sea eso, una hoguera donde la presencia de Dios queme toda esa inmundicia de palabras hirientes, de omisiones silenciosas, de aplicar el hielo entre la familia, celos asfixiantes, desacuerdos persistentes, pleitos sin resolver. Yo necesito a Dios para que queme todo eso, porque nuestro problema no es un problema de la semana pasada, es un problema de años. Nuestros hijos estaban chiquitos y crecieron viendo esas tempestades y así se formaron y así crecieron. Y ahora ellos hicieron nuevos hogares que quisieron ser hogares, pero son más que casas igual de donde salieron. Patrones repetitivos. Hoy estamos aquí aprendiendo de que si no está Jesucristo, el fuego consumidor de parte de Jehová Dios, de verdad no hay un cordón tercero. Ese es el problema. Ese es el problema más grave. Vamos a pensar en una familia disfuncional. Disfuncional porque el papá se fue, la mamá se fue, o ya quedaron, o la mamá con los hijos, o el papá con los hijos. Disfuncional porque lo funcional sería de que los dos caminaran de acuerdo y crecieran los hijos viendo la figura paterna y viendo la figura materna en armonía y en paz, dándoles el ejemplo, la figura de ejemplo a seguir para cuando ellos formen una familia. Si les damos educación, si los mandamos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, posgrado, lo que ustedes quieran, pero ¿saben qué? Allí va a ser un médico mediocre, lleno de problemas, va a ser un arquitecto, ingeniero, va a ser una enfermera, una enfermera, va a ser cualquier cosa que le hayas dado, un profesionista mediocre que va a enterrar a sus propios hijos en la mediocridad, porque no han aprendido el concepto más importante, que es el fuego de Dios. Como lo leímos en Hebreos 12:29, ¿verdad? Que leímos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ya les expliqué paso a paso. ¿Qué consume? Es que dice, no lo podemos entender, ¿verdad? El devocional de mañana hablo yo de eso, el devocional de mañana, acerca del fuego consumidor, porque consume cosas, Dios consume, nosotros tenemos la oportunidad, eso lo vas a ver el devocional de mañana. Apenas lo escribí esta madrugada, yo escribo uno antes, siempre escribo uno antes, me levanto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y estoy escribiendo, el que ustedes van a ver mañana, hoy lo escribí a las 4 de la mañana. Y se trata de eso, del fuego consumidor. ¿Por qué? Porque tenemos 6 cosas, ¿no? Es piedras preciosas, oro, plata, heno, madera y hojarasca. Y todos van a pasar por el fuego consumidor de Dios. Las piedras preciosas, como la plata y el oro, al pasar se van a purificar. Eso es lo que yo quisiera que ustedes pasaran. Como piedras preciosas. ¿Saben a qué se refiere? A la mujer sabia, que es como el mejor, dice, que las piedras preciosas, eso lo menciona la palabra. Hay que entender el contexto de toda la escritura. El oro y la plata, ¿saben qué? Se refiere a donde nosotros estamos cimentando la doctrina de Cristo, creciendo en la buena palabra. El oro y la plata, porque es oro y es plata refinada la palabra de Dios.
Pero esas doctrinas falsas, enseñanzas que hemos recibido, no son más que hojarasca, madera y heno, las cuales deben de consumirse, porque no sirven para nada. Las consume. ¿Quién las consume? Porque a la hora de respaldarlo en las Sagradas Escrituras, ¿saben qué? No se pueden sustentar, porque el que las sostenía, le decía al hermano José Luis, que está aquí con su familia, le decía esta mañana, es que nosotros preparamos a pastores, pero va a llegar el momento que cada título no lo sostiene un clavo, lo sostiene una persona. Así que nosotros tenemos que tener muy, pero muy entendido de que la unción no te lo va a dar el estudio. Eso es la parte de Dios y tu relación con Él para sostener ese título de pastor o pastora, ¿verdad? Nosotros lo damos porque se prepararon, pero el que va a sostener eso no es un clavo, eres tú. Y es por eso que, ¿qué ejemplo podemos dar de que tú hayas estudiado un seminario teológico y sigues siendo la misma persona de desacuerdos, la misma persona pleitista, la misma persona con celos que asfixian, la misma persona con palabras que hieren, con la misma persona de estar aplicando hielo en medio de la familia, que no le hables, que no? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué les pasa? ¿Piensan que el Espíritu de Dios está en su corazón cuando tú no le hablas a alguien de tu familia? Yo sí te voy a decir, no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Dios de este mundo, y se llama Satanás, el diablo, que te tiene cegado, cegada, y que te tiene aturdido tus sentidos. Por eso es que tú no le hablas, es por eso que tú aplicas la ley del hielo, es por eso. Dios quiere consumir eso, y nosotros tenemos que querer que lo consuma. Si yo quiero, pase lo que pase, yo quiero que consumas todo eso de mí, porque la palabra me está confrontando, la palabra me está hiriendo profundamente mi ser, y yo quiero que Dios desciendas en mí, descienda tu presencia y verdaderamente consumas toda esa oscuridad en mi corazón. Alumbra mi vida con tu presencia, con ese fuego que arda en mi vida, porque yo quiero también prender el fuego de mis demás miembros de la familia, porque hoy he entendido de que yo quiero hacer un hogar. Basta, hermanos, de vivir en una casa. Una casa es donde suceden todas esas cosas: los desacuerdos, los pleitos, los celos, palabras que hieren, esas omisiones silenciosas. Oye, ¿por qué no te hablan? Vi que nomás se pasaron así, parecen peor que extraños, ¿no? Pues porque no está Dios consumidor ahí, ¿verdad? Pues por eso. Y eso se aplica a las familias. Uy, hermano, es el pan de cada día. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de gente, familias que se dicen cristianas, ¿ok? Que se dicen cristianas, pero que nomás son de palabra, pero de hecho, te estoy probando que no es así. No es así. El objetivo de esta predicación, enseñanza, hermanos y hermanas, que como hombres entendamos que el primer lugar donde debemos reflejar a Jesucristo no es aquí en la iglesia, no es allá con los amigos, es en tu casa, en tu hogar. Ahí debería reflejar de que tú eres un hombre de Dios. Que no te lo digan, refléjalo, refleja ese fuego, refleja esa luz. Y le hablo, y tengo la oportunidad detrás de este púlpito de hablarte a ti, varón, a ti, hombre de valor, aquí presente, porque necesitas mucho valor para entender el llamado. Necesitas ser un hombre de verdad con mucha fuerza para poder aceptar de que tú, hombre, necesitas reflejar, no ser candil de la calle y ser oscuridad en tu casa. Necesitas alumbrar más en tu casa. Necesitas brillar más en tu casa para que Dios te respalde y sigas brillando allá afuera. ¿Para qué sirve que aquí des una cara? Pero los de tu casa digan, si lo conocieran en la casa, si lo vieran cómo es en la casa, si vieran, porque hay cosas bien tremendas, hermano, que no se necesitan ni palabras, las actitudes.
Uy, esas actitudes que quieren un montón, que de verdad, ahorita más adelante voy a poner un ejemplo, ¿ok? Y todos los cerquitas a ese ejemplo, escogí un nombre que no, revisé todos los nombres de la congregación y busqué un nombre que no fuera un nombre de aquí, ¿no? Entonces, para que no hubiera ninguna coincidencia, y puse una mujer que no fuera de aquí. Y dije, no, esa no. Entonces me ponía otro nombre, no, tampoco. Tenemos este nombre aquí, sí, no, tampoco. Entonces busqué un nombre que no coincidiera con ningún nombre aquí, ¿ok? Así que ese ejemplo. Luego dije, pues, ¿cuántos años le pongo de matrimonio? 5, 10, no, basta de eso. Voy a poner 18 años, ¿no? Entonces, ni muchos, ni pocos, 18 años. Más adelante voy a poner ese ejemplo. Voy a llevarlos a una peliculita, ¿ok? Vamos juntos a ver una película juntos, ¿ok? Pero eso es más adelante. Ahorita estoy hablándole a los hombres. No fuimos llamados a calentar sillones. Miren, hombres, varones. Ahorita les hablo a las mujeres, ¿ok? Sí, este pastor nomás puro hombre nos trae del chongo. Pues ahorita les voy a hablar a las mujeres, ¿ok? Ahorita, ¿saben cómo llega el varón? ¡Ay! Muy cansado. ¿Quién me agarró el control? Ahí está. Ah, ok. Y ¡fum! ¿No? ¡Fum! Y tirar los pies y a moverle ahí un licuado de cerebro. Todos los canales, miran y no se quedan en ninguno, ¿no? Ahí están. No fuimos llamados para calentar sillones de la sala. Fuimos llamados de verdad para encender nuestra casa con el fuego de Dios. Para eso fuimos llamados. No para calentar sillones, sino para encender un fuego. Porque el hombre tiene la responsabilidad de encender ese fuego. No la mujer, ni ningún hijo, es el hombre que tiene la responsabilidad, porque tiene un cayado de autoridad. Decía la hermana Francisca cuando ella nos guiaba los viernes, decía, si la cabeza está bien, todo el cuerpo va a estar bien. Si la cabeza está mal, ¿verdad, hermana Francisca? ¿Qué va a pasar si el cuerpo está mal? Pues todo va a estar mal. Si la cabeza está bien o mal, eso es lo que va a suceder en el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La esposa y los hijos. Eso es así. Enciende el fuego el hombre, ¿ok? No es responsabilidad de la mujer. Por eso es que cuando tú llegues a tu casa, hombre de Dios, valiente y esforzado, no te sientes en el sillón a calentarlo. Dedícate a encender el fuego. Si no sabes cómo encenderlo, aquí estoy para enseñarte. Con todo el conocimiento y la sabiduría que Dios me ha dado, yo te puedo enseñar cómo encender el fuego. Pero sentado en el sillón no se enciende el fuego, se contamina el cuerpo. Cada vez que tú te sientas y te tires en el sillón con el control, contaminas todo lo demás, porque eso es lo que estás mostrando. Es como un hijo, una hija. Ya son las 11 de la mañana y está tirada todavía acostada. Hay que enseñarle a los hijos de que la vida no se vive relajadamente, por eso hay que levantarse temprano. Hay que enseñarles que la vida no se va a resolver levantándose tarde, sino levantándose temprano y desde allí de la casa. ¿Sabes qué? Ya son las 9 de la mañana, levántate, porque hay muchas cosas que hacer. La vida, esa es la vida, la real vida esa es. Ay, es pobrecito, mi muchachita, todo el día, todos los días se levanta temprano. Y este día también se va a levantar temprano. Eso es una excelente enseñanza, porque cuando vayan al mundo, de verdad tú los preparaste. Pero cuando vayan al mundo y tú los dejaste ahí tirados en la cama, entonces tú los estás maleducando, enfrentándole un mundo irreal. Tienes que educar a tus hijos, pero la educación viene con encender el fuego, el Padre. Enciende bien el fuego. No te dediques, varón, a calentar sillones. Hay mucho que encender y prender, ¿ok?
pero empieza contigo. Ahora le quiero hablar a las mujeres. Como siervo de Dios, ¿ok? También les hablo a cada mujer sabia, porque así las declaro, sabias, para que abran su entendimiento. El pastor ya viene con todo, con nosotros las mujeres. Bueno, yo te declaro una mujer sabia, porque eso yo solamente le quiero hablar a las mujeres sabias. A las mujeres tontas que destruyen su casa, a ellas no. Cierren sus oídos. Pero a las mujeres sabias les quiero decir algo importante. Les quiero decir de que ustedes, mujeres, dicen los proverbios, que son consideradas más valiosas que las piedras preciosas, mucho más valiosas que el diamante, mucho más valiosas que las gemas de rubíes, de cualquier piedra preciosa. Ustedes tienen un valor que Dios les ha dado, siempre y cuando tengan en su corazón la sabiduría. A ustedes les hablo porque necesita mucho valor de ser una mujer valiente. Yo sé que la fuerza la tiene, y la mujer tiene mucho más fuerza que el hombre. Por eso que Dios determinó de que ustedes procrearan familia, por fuertes. El hombre solamente es fuerte muscular, pero yo casi me incapacito porque me rasguñé el dedo. Y ustedes no les abren y siguen para adelante. Yo no sé cómo le hacen. Bueno, sí sé que Dios las fortalece, ¿no? Si no fuera por Dios, ustedes fueran igual que nosotros, chillonas y llorones, de verdad. Pero los hombres somos así, ¿no? Somos fuertes. Y creemos que esa fuerza, por eso cada devocional yo le hablo a los hombres, refiriéndome a esa fuerza, que la ubicamos y la canalizamos mal. Por eso es que los devocionales que yo preparo especializados para hombres, les hablo y me inclino mucho en esa fuerza, que malentendemos y no la comprendemos. Todos los días les hablo a los hombres yo, a través de los devocionales, pero sigo yo hablándole a las mujeres, porque se necesita mucho valor para entender este llamado, para que comprendan, mujeres sabias, que son parte de este fuego de nuestro hogar. El varón tiene la responsabilidad de prenderlo, pero tú también tienes la responsabilidad de decir: yo quiero prender de ese fuego, porque veo tu esfuerzo, porque veo de que tú estás cambiando, porque veo de que ciertamente Dios en ese fuego ha quemado en ti su fuego, y ya no estamos en desacuerdos. Tú buscas tener acuerdos. Los pleitos sin resolver, hoy nos sentamos sin molestarnos y vamos a resolver todos esos pleitos que no hemos resuelto. Ahora yo he visto que esos celos que me asfixiaban y que por todo me asfixiabas literalmente, yo he visto que has resuelto esos celos de verdad asfixiantes. He visto que el fuego de Dios ya no dices palabras ni actitudes que me hieren. Yo he visto que las omisiones silenciosas que nomás me dejas de hablar de la noche a la mañana, yo he visto que ese fuego consumidor ha transformado de un patán a un hombre de Dios. Es por eso que yo me agrego a esa hoguera, encendiendo el fuego de Dios en mi vida. ¿Ven? Tienen que entender, mujeres, de que ustedes son la parte muy importante de esa hoguera. Porque si tú, mujer, no ardes en Dios, de verdad, eres más que un palo verde, un palo mojado que jamás va a arder y jamás se va a formar una hoguera. Jamás va a haber un hogar. ¿Por qué no va a arder? Porque está mojado, porque no quiere encender, porque todavía, miren, hay mujeres que de verdad son tan necias de que con sus propias manos y su necedad destruyen lo que dicen amar, y lo destruyen de una manera incongruente. ¿Saben lo que es congruente e incongruente? ¿Saben lo que es la palabra coherente e incoherente? Se los explico. El mensaje central, hermanos, de toda esta palabra que Dios me ha dado es el testimonio que Jesucristo nos ha dado. Porque no hay una persona que haya pisado la tierra más coherente y congruente que Jesucristo. No hay un ser humano más coherente
y congruente. ¿Qué son esas dos palabras? Coherente es cuando una persona que cuando lo que hace y lo que piensa está en armonía. Lo que hace y lo que piensa está en armonía. Yo digo que soy un hombre de Dios, pues está en armonía con todas las cosas en el trabajo. No, yo no soy una persona diferente en el trabajo. Yo soy una persona coherente. Coherente es porque donde quiera que esté, yo soy la misma persona. En el trabajo, con mis familiares, aquí lo que ven ustedes, eso es coherente. Y congruente, que es muy parecido, congruente es que lo que yo digo no está en incongruencia con lo que yo hago. Porque aquí ustedes pueden ver que yo digo muchas cosas, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y allá en la casa, Lali está diciendo, eso que predicaste ahí, ¿por qué no me regalas el 10% de eso, no? ¿Verdad? Es incongruente. Entonces son palabras que tenemos que ponernos, mujeres y hombres, coherentes y congruentes. Porque muchas veces la mujer como el hombre son que no tienen nada de coherente, porque aquí son unos, allá en el trabajo son otros, allá con la familia son otros. Entonces, pues ¿quién eres? ¿No? Esa persona, ese ser humano no es coherente. Es una persona muy inestable mentalmente. ¿Saben por qué es inestable? Porque no tiene una identidad, porque no tiene una personalidad, porque son, coherentemente hablando, no se define. Son uno, dependiendo del ambiente, así son. No son coherentes. Y congruentes, mucho menos. Congruentes es de que, imagínense, yo soy médico, ¿no? No lo soy, pero yo médico. No fume porque eso le hace daño, te va a dar cáncer, te vas a morir, al rato vas a tener problemas, y en fin, y luego yo lo veo fumando. Incongruente. Entonces esa es la congruencia, ¿no? De decir, ¿cómo? ¿Cómo dices, no hago eso y tú lo haces? Es incongruente. Entonces el ser congruente, nosotros, es algo muy importante, ¿ok? Estoy hablando, no me estoy saliendo del tema, quieren que su casa se convierta en hogar. Entonces tenemos que ver las cosas que no son coherentes e incongruentes en nuestra vida, ¿ok? Si nosotros queremos ser hijos de Dios que arden en la presencia de Dios, entonces tenemos que sacrificar muchas cosas. ¿Qué tenemos que sacrificar? Pues muchas cosas, hermanos, que no pueden encender el fuego de Dios. ¿Tú crees que Dios va a estar contigo cuando fumas, tomas, charreas, segunda? Miren, hay algo que le molesta mucho a Dios: las conversaciones que tienen doble sentido. Doble sentido. Y provocan mucho chiste y son como charritas y así. Sí, pero a Dios le molesta mucho que nosotros estemos hablando con esas palabras en doble sentido. A Dios le molesta mucho que nosotros hagamos guiñas. ¿Saben qué es una guiña? ¿Verdad que sí? ¿No? Y luego dice, ¿dónde? Allí, ¿no? Así. Cuando le estamos haciendo, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. ¿Quieres tú encender el fuego de Dios? Quita eso. Es que ya son años, ya lo hago así. O sea, le estoy cerrando el ojo a alguien para que vea que me sigue el rollo, ¿no? ¿Verdad? Eso le desagrada a Dios. ¿Quieres encender el fuego? Quita muchos vicios de tu vida. Y los vicios no nomás son lo que fumas o te metes. Vicios son como esto que te estoy diciendo. Vicios es que estás tan viciado, viciada de decir mentira, que ya hasta las mentiras te las crees tú sola. Dices, ¡ay! Y lo malo que ya se las creen, ¿no? Y piensan de que nosotros nos tragamos la mentira, pero tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa ya te conocen, ya saben, ¿no? Ya saben de qué tela están cortando, ¿o no? Dice, ¿sabes de qué telas te cortas? Pues cómo no, pura terlenca, ¿no? ¿Verdad? Puro lino fino. Sí, cómo no. Entonces, el mensaje central, hermano, hay dos palabras importantes: coherente y congruente.
¿Ok? Sí, espero en Dios que esas dos palabras estén en tu vida. Sé coherente, pero también congruente con lo que dices, ¿ok? Si no eres coherente y no eres congruente, entonces el fuego de Dios no está en ti. No está en ti. Si tú eres una persona diferente aquí y allá y allá y allá, de verdad Dios no está en ti. Tú tienes que ser muy coherente, que Dios, donde quiera te vean, que Dios está en ti. Eso es coherente, ¿no? Dice, no cabe duda que este hombre, esa mujer es de Dios. Donde quiera que se para, de verdad refleja a Dios. Yo no veo al Víctor viejo, ahora veo a ese siervo de Dios. Donde quiera que ande, yo veo a ese siervo de Dios. Imagínense, no saludo a mi esposa, pero siento saludando a todo el mundo. ¡Ay, hermano, qué gusto! Hipócritas, dijo Jesús, ¿verdad? ¿No dice Jesús así? Vamos a 1 de Timoteo 3, 4 y 5. Miren, todo mundo queremos ser jefes, ¿no? Jefes, líderes. Pero ¿saben qué? El buen liderazgo empieza en casa. Ahí empieza. El buen liderazgo empieza en casa. Dice en 1 de Timoteo 3, 4 y 5, en palabras de Dios para todos, debe dirigir bien su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre lo respeten. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Le decía esta mañana cuando veníamos para acá, Lali, somos una familia. Pero ¿sabes qué? Quizás nosotros no somos una familia numerosa porque somos tú y yo. Pero ¿sabes qué? Mejor que una familia de 20, de 10, de 5. De verdad, nosotros somos una familia gloriosa porque Jesucristo está en nosotros. Somos una familia que brilla, una familia que resplandece, una familia gloriosa por la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Pero somos una familia. Y luego dice, ya me hiciste llorar, dice Lali, ¿no? Pero es que es verdad, somos una familia que nos esforzamos para ser tu ejemplo. Fíjense lo que digo, para ser tu ejemplo. Tú deberías también tener un hogar como el nuestro. Un hogar donde las personas que te visiten de verdad sientan esa presencia. Ustedes fueron a nuestra casa, ¿que sintieron la presencia de Dios, sí o no? Porque se siente. Se siente. Esto no es mentira, la presencia de Dios se siente. Hay una coherencia y congruencia de lo que predicamos aquí. Y qué importante ser coherente y congruente con jóvenes que están mirando a Dios y aprendiendo de Dios. Es decir, verdaderamente ellos son con la congruencia y congruencia de lo que dicen y hacen, ¿verdad? Es importante, ese ejemplo es muy importante, pues más importante es para ti, papá y mamá, ¿ok? Porque tú estás formando seres humanos que un día estás formando la base de familias en el futuro. Eso es lo que estás formando, esa responsabilidad tenemos de formar la base de familias. Ser influyente afuera, pero indiferente en casa, es una incongruencia muy peligrosa. Incongruencia. Mateo 23, del versículo 27 y versículo 28, palabra de Dios para todos. De aquí para adelante es pura palabra de Dios para todos, ¿ok? Para no estar repitiendo palabra de Dios para todos, mejor, de aquí para adelante, todo es palabra de Dios para todos. Mateo 23, 27 y 28. Qué terrible. Estoy hablando acerca de la indiferencia en casa, ¿okay? ¿Cuál es la indiferencia? Ya se los expliqué del principio, ¿no? Esas cosas que existen
Todavía en los hogares que dicen que son hogares, pero que hay muchas indiferencias, todavía celos que asfixian, palabras que hieren, y en fin, a eso me refiero, ¿ok? A eso me refiero. En Mateo 23, 27 y 28 dice: qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como las tumbas pintadas de blanco. Se ven muy bonitas por fuera, pero por dentro están llenas de hueso de muerto y de toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué fuerte de Dios, ¿no? Pero Dios es la verdad absoluta. Y muchos podrán decir: no, pues la verdad, yo amo mucho a Dios, Dios está con nosotros. Eso es lo que tú dices. Pero eso se ve muy bonito por fuera. Pero cuando llegamos adentro, ¿qué significa? Allí donde vives, donde deberías ser la persona más importante y respetable, de verdad, allí no se hablan, allí hay palabras que hieren, celos asfixiantes, hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que Dios está aquí? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Yo veo esta palabra y digo: sí, Dios tiene razón, porque es lo mismo que pasa con esas personas que parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad, ¿verdad? Reflexionemos en esta palabra, hermano, de Efesios 5:25. Reflexionemos cómo nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, denuncia al que tiene apariencia de piedad en lo público, pero carece de santidad en lo privado. En Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y en Efesios 6:4, complementando esto, dice: y ustedes, padres, fíjese lo que va a decir la palabra de Dios. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Ven cómo se enciende un fuego de un hogar? Padres, ¿en qué parte de la palabra o quién te enseñó de que tú tienes como papá derecho a estar haciendo enojar a tu hijo o a tu hija? ¿Quién te enseñó eso? Porque la enseñanza de Dios no dice eso. La enseñanza de Dios dice: ¿quieren que arda el fuego de Dios? Pues dejen de hacer enojar a sus hijos. Esa es palabra de Dios. ¿Y entonces cómo le vamos a hablar? Háblale como dice la palabra. La palabra, no creas que dice que no les hables, pero no los hagas enojar. O sea, no estés instruyéndolos con tonterías, con palabras tuyas, con enseñanzas tuyas. Es que así me educaron a mí. Pues que no los eduques a ellos así. Porque ¿sabes qué? Es por eso que tú eres así, porque te educaron así. A mí edúcame como Dios dice, porque yo soy creación de Dios. Y Dios quiere que tú me críes a mí de acuerdo a la instrucción del Creador, no a lo que te hicieron a ti, me vas a instruir a mí. Eso está muy mal. Sea de donde vengas tú, de verdad, todas las instrucciones familiares que hemos recibido están muy mal. ¿Sabe por qué están mal? Porque no es la instrucción del Creador, es la instrucción de quien te crió, no del Creador. ¿Ok? Entonces están muy mal. Dice la palabra de Dios, al final de Efesios 6:4, dice: sino críalos según la disciplina e instrucción del Señor. Esa es la disciplina que vas a aplicar. Mujeres sabias que son portadoras del fuego eterno, mujeres que son más valiosas que las piedras preciosas, dicen Proverbios 31, versículo 10 y versículo 11. Una mujer ejemplar, quien la encontrará, vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposo confía totalmente en ella, y ¿cómo no le habrá de beneficiar? ¿Cómo no le va a beneficiar si tengo un tesoro en mi casa? Pero díganme, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les puse? Cuando sea su cumpleaños, de verdad, denle lugar a su madre. Pero a esa madre, si no es una mujer sabia, es una mujer necia, ¿cómo le vas a dar tu lugar? ¿Cómo?
El chiste es que cuando tú le des el lugar haya placer, porque te lo vas a dar a una mamá que se lo merece, que tú te quites del lugar privilegiado de darle gracias a Dios. Señor, gracias por mi cumpleaños. A propósito, felicidades por tu cumpleaños. De verdad, porque cierras un ciclo, pero empiezas algo mucho más importante. Una mente renovada, un joven renovado, porque Dios tiene grandes bendiciones para ti, Gabriel. Grandes bendiciones. Lo que quedó atrás, hoy lo cierras. Pero queda un futuro extraordinario cuando caminamos de la mano de Dios. No de la religión, porque la religión te hace un religioso. Vas a comenzar a despensar de que como joven no te puedes divertir. Vas a comenzar a pensar tonterías como que ahora por joven, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer el otro. Todo lo que Dios, todo es lícito. No todo nos conviene. Eso es lo que está escrito, ¿ok? Entonces uno tiene que ir con la sabiduría de Dios caminando en este mundo, porque no hay otro mundo. Este es el mundo donde Dios te puso. Pero tienes que emplear mucha sabiduría. Hay dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es la que no necesitamos aprender porque es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios necesitamos mucha instrucción, ¿ok? Dice la palabra de Dios, mujer sabia. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a poner un nombre que espero que no haya alguna Laura aquí? ¿No? ¿Laura? ¿No? Ok. Hay alguien que se llame, ¿cómo le puse a este individuo? Es que no me quiero equivocar con... No hay Lauras, ¿verdad? Ok. Entonces, el hombre le puse Miguel. ¿Hay un Miguel? ¿No? Al menos anda de viaje, no está aquí, ¿no? Al menos no está aquí, ¿verdad? No hay otro Miguel, ¿verdad? El hermano no pensé en tu esposo, Susi, pensé en el hermano de Corona, de nuestro hermano José Corona, pero dije, pero ya no está Miguel, ¿no? Entonces puedo poner el nombre de Miguel. Bueno, vamos a este ejemplo, ¿ok? Les voy a pintar una película en sus mentes y para que me ayuden a verla, ¿ok? Solo la van a poder ver en su imaginación, ¿ok? Yo me voy a esforzar por darle vuelta a la película y ustedes la van a ir viendo claramente. Fíjense muy bien. Entonces estaba Laura y Miguel, que llevaban 8 años casados. Un día, él tiene una jornada laboral larga, ¿no? Llegó bien tarde y cuando regresa a casa, llega con él bien cansado. Él llega bien cansado. Y en ese día llega a su casa y ¿cómo creen que llega? Esa tarde noche, Miguel llega con un ceño así, miren. Entra, no saluda, se mete a su cuarto, ¡pum!, se oye la puerta y se encierra, ¿no? Entonces, no saluda como de costumbre, porque él acostumbra a saludar, ¿no? Va y le da un beso a la esposa, va y le da un beso a sus hijos, pero esta vez llegó con el ceño así, y llegó y se miraba su molestia, ¿no? ¡Pum!, se encerró en su casa. Entonces, aquí en esta situación, fíjense muy bien, la mujer sabia, voy a poner cómo reacciona una mujer sabia y una mujer necia, ¿ok? Es muy importante esto. La mujer sabia, Laura, percibe algo. Al ver a su esposo que entró, percibe, pues le vio esa actitud y esas cosas que hizo, se encerró, no saludó, entonces, pero es una mujer sabia. En el lugar de responder con molestia y reproche, la mujer sabia ora, en silencio, respira y entra con mansedumbre. Ahí abre la puerta y entra con mansedumbre. Entonces, no le acusa, ni le pregunta, ni lo cuestiona. Se acerca a él y le dice, fue un día difícil, ¿verdad? Amor, aquí estoy si necesitas hablar. ¿Te preparo un té o prefieres un café? Esta actitud desarma a Miguel, obviamente, ¿no? Porque ella entró con una actitud muy diferente. Merecía ese hombre que le dijera, uy, sí, pero era una mujer sabia que entró, ¿ok? Dice en Romanos 12:21,
Dice, no te dejes vencer por el mal. Ella sabía, la mujer sabia, la palabra de Dios que la guía. Y dice en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Fíjese la mujer sabia, siempre pensando en la palabra y cómo aplicar la palabra de Dios. Miguel en ese momento conmovido, porque en lugar de confrontarlo, pues hasta le dije, ¿te preparo algo? ¿Estás bien? Cuando tú quieras, ¿ok? O sea, diciéndole sin palabras, yo puedo entender que ahorita no es el momento para platicar, pero cuando tú quieras, quiero que sepas que tu esposa aquí está, ¿ok? Pero mientras, ¿quieres que te prepare un café o prefieres un té? Entonces, esa noche, Miguel pues se siente muy mal porque pues esperaba un reclamo, esperaba ese desprecio que hizo, esperaba un reclamo, pero no hubo reclamo nunca. Esa noche, Miguel dice, ¿saben qué? Vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos fortalecer nuestro vínculo. Reconozco, esto es Miguel, reconozco que mi actitud no fue para nada buena y de muy mal ejemplo para ti y para mis hijos. Entonces, por eso les pido que nos unamos en oración y entreguémosle esta ansiedad y esta carga a Dios, ¿verdad? Para pedirle también que me perdone a mí por mi actitud, porque ustedes no tienen la culpa de lo que yo venía cargando. Lo reconozco delante de Dios primeramente, pero también de ustedes. Y yo quiero que si ustedes quieren colaborar conmigo, vamos a orar. Y ya oran. Entonces, por otro lado, está la mujer necia. Fíjense cómo actúa la mujer necia. El mismo caso, ¿no? La mujer necia, Laura, necia, ahora ya con una actitud necia, dice, o hubiera reaccionado así, claro, otra vez con tus carotas largas, ni siquiera sabes saludar. ¿Por qué llegas si vienes con ese humor? Mejor te hubieras quedado por allá, ¿no? Entonces Miguel probablemente se encierra más y se siente incomprendido y busca refugio en otra parte, en las redes sociales, en el teléfono, en el trabajo, ya no quiere venir muy pronto, o se encierra. El hombre es muy especialista en eso, se encierra, se encapsula y en el silencio, le hablas, parece que le hablas a la pared, ¿no? Se encierra en el silencio e incluso en personas externas al hogar. Ese día, con palabras y actitudes, se derrumbó algo en casa, solo por la mujer necia, ¿no? Se derrumbó algo, se desmoronó algo en esa casa. La sabiduría se manifiesta en lo pequeño, en el tono, en la pausa, en la respuesta dulce, en el hogar del juicio no inmediato. Dice en Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Escrito está también en Efesios 5:22 al 24, en palabra de Dios para todos. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. La sabiduría, hermanos y hermanas, no se manifiesta solo en lo profesional y ministerial, sino en la edificación constante del hogar como trinchera del reino. El hogar no es un teatro para andar fingiendo y haciendo caras. El hogar no se trata de actores, se trata de una familia constituida por el Padre para que vivamos en una hoguera, que ardamos en el fuego consumidor de Jehová Dios. No es un teatro que nosotros podemos estar fingiendo cosas. No es tiempo ni el lugar para andar fingiendo. El escenario donde empieza el verdadero testimonio es en tu casa. Ahí es el escenario. Y no estoy hablando de un teatro, de andar fingiendo. Ahí es donde debes ser real para que puedas ser genuino afuera. Pero si tú piensas que tu casa es un teatro, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, ¿no?
Entonces, no es una obra de teatro, es tu familia. Y hay que prenderla y encenderla con el fuego de Dios. ¿Ok, hermano? Nosotros creemos en Dios, pero basta, hermanos, de estar creyendo en Dios. Ahora hay que creerle a Dios, de que Él puede venir y encender el fuego en medio de nosotros, haciendo de nuestra casa un verdadero hogar. ¿Qué no quieren eso? ¿Les gusta vivir en la mediocridad? ¿Les gusta vivir en la inmundicia del desacuerdo, en la inmundicia de pleitos, en la inmundicia de celos? ¿Eso les gusta? No puedo creer yo que seamos tan faquires así, de que nos guste, en lugar de dormir en colchones agradables, prefiramos colchones de clavos. ¿Cómo es posible que un ser humano no busque la paz? ¿Cómo es posible que un ser humano no se esfuerce por tener esa paz cuando Dios está dispuesto a dárselas? Solamente nosotros tenemos que querer, y no creer nada más, sino creerle a Dios que Él, no, hermano, a mí ya me cansé, yo ya tiré la toalla de hace mucho tiempo. Pues ve y recoge esa toalla, porque en Jesucristo verdaderamente va a ser un hogar. Yo les digo que la experiencia, mi propia experiencia, yo viví toda mi vida en casas, pero hoy vivo en un hogar, que es muy diferente, muy diferente. Y yo los invito a que descubran las maravillosas experiencias de vivir en un hogar. Un hogar es algo sobrenaturalmente extraordinario, donde mucho más allá de nuestras expectativas podemos anhelar ya estar en casa. Oye, mira, van a venir las Olimpiadas, van a venir lo que venga, ¿sabes qué? No, gracias, ¿cómo voy a quedar contigo? Me está esperando mi hogar. Es algo que disfruto estar ahí. Disfruto mi familia, disfruto a mi esposa, disfruto a mis hijos, disfruto el estar ahí. Eso es un hogar. Disfrutar la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero cada uno tenemos que esforzarnos, ¿no? No se puede, un leño no se llama hoguera, un leño es más que una antorcha. Se trata de un hogar, ¿ok? De una hoguera. Entonces veamos a la luz de las Sagradas Escrituras qué base tiene el hogar, ¿ok? Dice en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Esta es la base de un hogar. Esta no es la base de una casa, esta es la base de un hogar, ¿ok? Dice en 1 Timoteo 3, versículo 4 y versículo 5. Me ayuda, Raúl, porque luego me la tiro. Ya le he tirado muchas veces, ¿no? Mejor pido ayuda. Ok, la base de un hogar es esto. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice: debe dirigir bien su propia familia. No le estoy hablando al hombre, a la mujer también, ¿ok? No nomás el hombre y la mujer, deben de dirigir los hijos también. Todos conjuntos debemos dirigir esto, porque es la base de un hogar, ¿ok? Mira, joven, si ya estás cansado de ver pleitos en familia, también esta es la base para ti, ¿ok? Dice la palabra, deben dirigir bien su propia familia, y cada uno tiene una obligación dentro de esta familia, ¿verdad? Cada uno debe de tener una responsabilidad, ¿ok? La responsabilidad es esta, se los voy a decir bien claro. La responsabilidad que cada quien mantenga el fuego de Dios en su corazón. Esa es la responsabilidad. Y dice la palabra de Dios, continúo leyendo, es decir, que sus hijos le obedezcan, siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Entonces, si no empezamos en casa, ¿cómo vamos a dar una buena luz afuera? Miren, ¿saben cuántas personas se van a venir a congregar por tu buen testimonio? Pues nunca a nadie, porque te conocen, saben muy bien. Oye, miren, sus vecinos son los primeros ahí. Imagínense si vives en una casa de Infonavit que las paredes son así de grueso.
Porque así son, ¿no? De gruesas. Los bloques ahora son así de grueso. Pero antes, cuando construyeron hace más de 30 años aquí en Infonavit, ¿no? Las paredes son así. No te recargues mucho porque te hace para el otro lado. Pero de verdad, ¿ustedes creen que de aquí para allá y de allá para acá no se oye? Ahora cuando estás enojado, enojada, no, pues haz de cuenta que te estás peleando en la sala del vecino. ¿De verdad? Así literalmente. Cállate, se están peleando. No lo había notado. ¿Cómo no? Sí, de verdad, cuando uno está enojado, grita. De verdad. Y todavía les quieres hablar de Jesucristo. La palabra que leyó me impresiona mucho, Lali, ¿no? ¿Qué tienes tú que hablar de mí? ¿Qué tienes que hablar de mí? O sea, labios inmundos, ¿por qué? ¿Qué tienes que hablar de mí? Hay que ser un buen ejemplo. Entonces que arda el fuego de Dios, que queme esa inmundicia, hermano. Esos pleitos tienen que desaparecer. ¿Que no están cansados de verdad de vivir en un pleito todo el tiempo? Cuando Dios puede quemar eso. ¿A poco Dios puede quitar de la noche a la mañana? Dios puede transformar tu casa en hogar, si tú lo quieres y si tú lo anhelas, ¿ok? Si no, bueno, así te va a encontrar Jesucristo. Desafortunadamente así te va a encontrar. El esposo debe de ser coherente y congruente dentro y fuera del hogar, ¿cierto o no? Debe de ser coherente y congruente dentro y fuera del hogar. Dice en Efesios 5:25, dice la palabra: esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Amar a su esposa es mucho más allá de esas actitudes, esas raspezas, esos golpes. Dice: yo nunca le he pegado a mi esposa. Sí, quizás no con el puño, pero con el puño de tu lengua, de tus actitudes y desprecios, la azotas todos los días, ¿no? Eso duele mucho más. Un golpe te revientan la boca y te ponen morado un ojo. Bueno, la mujer se va a pintar, ¿no? Se va a pintar de moraditos los dos ojos para disimular el moretón y se va a poner un montón de maquillaje, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El golpe trascendió hasta lo más profundo del corazón y dejó una herida tanto en el alma como en su cerebro. De verdad. Y eso es cuando nosotros necesitamos una ayuda muy importante, porque eso aquí en la cara va a sanar, tarde que va a durar, pero va a sanar. Pero ¿sabes qué? La herida en el alma, en el corazón, qué barbaridad, eso dura, porque es una herida profunda y no es fácil, ¿ok? Entonces, como vuelvo a repetir Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas. Y tenemos el ejemplo, así como Cristo. Y cuando habla de Cristo, habla de sacrificio, ¿ok? Habla que nosotros tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Un hombre de verdad espiritual, un hombre espiritual, es alguien que es muy coherente y congruente. Fíjense la coherencia, esta es mi familia, pero eres nada congruente con lo que tienes, ¿verdad? Y incongruente, porque yo sí sé cómo te comportas afuera, yo sí sé cómo te manejas en tu trabajo, yo sí sé cómo te conduces afuera, y no eres nada congruente y coherente con lo que tú vives. Y las esposas deben de ser coherentes y congruentes dentro y fuera, porque dice Efesios 5:24, Efesios 5:22 hasta el 24. Dice: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe de servir en todo a su esposo. Reflexionemos sobre esto, hermano. Por favor, mujeres sabias, al igual que el hombre, pueden usar la máscara pública, ¿verdad? Hay una máscara, porque ¿saben qué? Allá, no, parece que se deschongan.
se sueltan el pelo, y ahora sí, ¿no? No, con todo. Pues a la iglesia como iglesia, y aquí a deschongarse, ¿no? ¿Quieres? Pues ya te habías tardado, pues ya deberían estar aquí, ¿no? ¿Y para qué una por una? Tráete el kilo, ¿no? El pomo, vámonos. Y cosas así suceden allá afuera. A ver, esa coherencia y esa congruencia significa fuego o no fuego. Es por eso el resultado de que la casa nunca va a cambiar a hogar. Queremos cambiarlo a hogar, tenemos que cambiar todo eso coherente y congruente en nuestras vidas, mujeres. ¿Ok? Mujeres. Ya hablé de los hombres, ¿verdad? Ahora de las mujeres. De verdad, quítense esa máscara y sean reales. Que sus hijos vean de que su mamá es una mamá real aquí, allá y donde quiera. Y no es una mujer hipócrita que donde quiera se está comportando de una manera diferente. Si está, es que Pablo dijo que con los nos hagamos así como ellos. No, no dijo eso. Eso no dijo Pablo. Pablo dice, hablaba de los judíos porque él era judío. Hablaba de muchas cosas porque él pasó por esas experiencias. Pero nosotros no tenemos... ¿por qué fuiste al antro? Porque me voy a ganar a los del antro. Sí, cómo no. Seguramente Dios va contigo, ¿no? Sí, sí. No es así, no es así. Miren, quítense esa máscara. Exhibir la dulzura social allá afuera empieza mejor. Exhibe tu dulzura en tu casa. Allí, de verdad, refleja la luz de Dios en tu casa. Allí en tu casa, para que tus hijos tengan un buen ejemplo a seguir. Que tengan una madre. ¿Cómo no voy a...? Hoy es mi cumpleaños y todos mis regalos se los doy a mi madre porque ella se lo merece. Pero ¿saben qué? Yo no pude decir nunca eso a mi madre. Sí la honré. Año con año fui. Pero yo nunca pude agarrar mi cumpleaños. ¿Saben por qué? Porque mi madre era una bruja. Pero quizás tú también tengas una madre bruja sin escoba, ¿no? Pero también la has tenido. ¿Cómo le vas a dar el lugar de tu cumpleaños si no se lo merece? ¿Verdad? Es por eso que nosotros tenemos que ser coherentes y congruentes, mujeres, con lo que son. Mujeres que de verdad son madres de verdad. Madres. Madres que han dejado de ser mujeres para ser madres. Porque no andan buscándole padrastro a sus hijos. Porque se mantienen, dice, yo nunca le voy a dar un padrastro a mis hijos. Porque tienen madre. Y madre para rato, ¿verdad? Ese tipo de mujeres, hermano, son de mucho valor, son más preciosas y valiosas que las piedras preciosas. La clave para restaurar la congruencia y congruencia es que no fuimos llamados a calentar sillones, mujeres y hombres. Fuimos llamados a encender, y el fuego no se enciende viendo televisión. No se enciende viendo. Imagínense una mujer necia. ¿Saben cómo las características? Calentando el sillón. Y luego esa es la característica de una mujer que solamente está calentando. No se enciende un fuego así. El fuego no se enciende así. El fuego se enciende de una manera diferente. Hombres y mujeres, nosotros tenemos que ser coherentes y congruentes con lo que decimos. Si queremos encender, entonces dejemos muchos malos hábitos que hacemos en nuestra casa. No fuimos llamados a calentar sillones ni estar detrás de un dispositivo, sea chico, sea grande. No estamos llamados para eso. El fuego no se enciende así. El fuego se enciende con un ejemplo. El fuego se enciende con las conversaciones, con las pláticas. Qué bueno que llegaste. Vamos a platicar, vamos a conversar. Yo he visto familias que no conversan ya, sino que están todos calentando sillones, porque los hijos, viendo las características de su propia familia, llegan también a calentar su parte del sillón. Ya tienen lugares preferidos, ¿no? ¿Por qué te sentaste en mi lugar? Quítate, ese es mi lugar. O sea, ya tiene lugar, tiene nombre, ¿verdad? Ya saben cada quien dónde se sienta. Quieren encender un fuego, hermanos. Este es trabajo no nomás del papá, la mamá, sino cada uno de los miembros de esa familia. Cada uno tiene la obligación, sí es verdad. Mire, si te gustan mucho las redes sociales,
determina un tiempo, pero sobre todo enciendan el fuego familiar, dejando los dispositivos en cuanto entren en la casa. Si lo pueden apagar, apáguenlos, porque es un tiempo de encender el fuego en medio de nosotros. Apaguen los dispositivos. Es que estoy esperando un mensaje. El mensaje, cuando lo prendas, va a llegar. No te preocupes, va a llegar. Pero quieren encender un fuego, de esa manera se enciende. Claro, yo he oído mucho, ay, qué bonito habla el pastor Víctor y da muy buenos consejos, pero una cosa que lo diga y otra que lo quiera hacer yo, ¿no? Últimamente van a hacer lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Pero yo no cargo con su sangre que se va a perder, ¿ok? De verdad, ¿saben qué temo mucho yo? Mucho temo, y me da mucho miedo. Mi temor es que un día yo pueda hacer esto, sacudirme el polvo debajo de mis pies y quitarte la paz que Dios te dio a través de mi vida. Eso me da mucho miedo y temor. ¿Sabe por qué me da mucho miedo? Porque escrito está. Dice, a los de Sodoma y Gomorra les fue mal, pues peor les va a ir a aquellos que tú sacudas el calzado de tus pies y quites la paz. Peor les va a ir. Por eso me da mucho miedo. Por eso no quiero hacer eso. Yo no lo he hecho, sí lo he hecho, porque Dios me lo manda y es un mandato de Dios. Pero no me gustan. Siento bien feo, porque en un momento dado estuvieron aquí gozando de mis oraciones, de la cobertura que Dios me ha dado para darles a ustedes, y que de repente se desaparecen, se van. Entonces Dios me está recordando, sacude el calzado de tus pies. Y yo digo, no, sacude el calzado. Todos los días me está diciendo Dios, sacude el calzado de tus pies y recoge la paz. No, tengo la esperanza que van a volver, tengo la esperanza. Pero llega el momento donde lo tengo que hacer, sí o sí lo tengo que hacer. Quiero decirles algo muy importante, hermano. Voy a mencionar 4 cosas. Intimidad, para poder nosotros ser un hogar, primero, 4 cosas, ¿ok? Y son bien importantes. Miren, la primera es buscar intimidad con Dios. Eso es lo más importante. ¿Quieren hacer un hogar? Cada uno tiene que tener presente esto, ¿ok? Cada uno. Tienen que buscar la intimidad con Dios. ¿Cómo se hace eso? Para empezar, hermanos, si es una familia, Lali y yo somos una familia, pero si son más de 2, 3, 4, 5, 6 o más, de verdad, los que viven bajo ese techo deben de buscar leer la palabra de Dios juntos. Intimar y buscar la presencia de Dios. Número 2, hacerse una autoevaluación sincera a la luz de la palabra, ¿no? Porque miren, ¿saben cuál es la autoevaluación sincera? Sin la palabra, dice, pues yo no me creo que sea una mujer tan mala. A ver, ¿los he dejado sin tragar? A ver, ¿los he dejado sin ropa? A ver, ¿han recibido la casa sucia? A ver, ya ven, no soy mamá tan mala. Sí, es lo que dices tú. Pero si vamos a la palabra de Dios, vas a descubrir de que ese afán tuyo por dar las cosas materiales no es lo más importante y no es lo que enciende el fuego de Dios. Esos son afanes. Yo estoy hablando de algo valioso. Estoy hablando de buscar intimidad con Dios. Estoy hablando de una verdadera autoevaluación donde tú no te valores solo, sino que Dios, a través de la palabra de Dios, Él diga quién eres tú. Y ponga al descubierto tu verdadero yo, mujer y hombre, o hijo o hija, ¿verdad? La autoevaluación debe de ser con la palabra de Dios. 3, modelar a Jesucristo. Él es luz y es fuego consumidor. Y todas las oscuridades de nuestras actitudes, palabras. Miren, si los hijos te sacan la vuelta, no, pues es que algo anda mal. Algo en tu sentido común debes de saber, algo anda mal. Y si algo anda mal y tú no sabes de que si ella o él o yo, ¿por qué no? ¿Verdad? O yo estoy mal, ¿por qué no nos sentamos? Somos una familia, ¿no? A ver,
Yo noté algo que estamos aquí, noto que un distanciamiento entre nosotros. Vamos a sentarnos, somos una familia así, ¿no? Sí, por eso vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a sentarnos, porque hay un cierto desapego. No sé si sea mi testosterona o tus estrógenos de mujer, pero hay un desapego familiar y eso nos va a distanciar. Vamos a sentarnos, vamos a platicarlo, porque es necesario que nosotros modelemos a Jesucristo en nuestro diario vivir, ¿ok? Esa es la número 3. Y la número 4 es saber pedir perdón. Aprender a pedir perdón. Es decir, discúlpame. No, nada de disculpa. Esa palabra es del mundo. Pero los hijos de Dios practicamos el perdón. Me equivoqué y les pido perdón. Perdónenme de verdad. Y no me voy a estar justificando, oye papá, pues todos los días me pides perdón y lo mismo. Oye, ¿estás jugando conmigo o qué? ¿No? ¿Ven? Esa es una incongruencia peligrosa y no es coherente. Coherente sería, oye, ¿cómo no te voy a perdonar si de verdad como ser humano nos equivocamos y esto no había sucedido y espero que no vuelva a suceder porque sí nos lastimaste? ¿Sí me explico? Esa es la conversación en familia. Entonces, pedir perdón en el hogar es un verdadero liderazgo. Enseñamos a nuestros hijos que vienen creciendo a ser unos buenos líderes, de que todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos nos equivocamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros no aprendemos a pedir perdón, hermano, nunca vamos a enseñar a tener buenos líderes, mujeres líderes y hombres líderes, ¿ok? Por último, quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. Cuando yo dije en el título, a ese hombre quiero llevarme a casa, ahora le agrego al final, a esa mujer quiero tenerla en casa. ¿Ok? Y lo mismo están diciendo los hijos, ahora en la perspectiva de hijos. A ese hombre y a esa mujer yo quiero llevármelos a casa. Y los hijos seguramente diciendo, ay sí, pastor, de verdad, yo quisiera tener esa mamá y ese papá, ¿no? Pero aquí son unos, ay, hermano, hermana, aquí, sí, a esos yo quisiera llevármelos a casa, ¿verdad? Entonces dice Primera de Pedro 3, 1 al 4, dice, palabra de Dios es esta, hermano. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa, que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados y joyas de oro y ropa fina. Su belleza debe de venir del corazón, del interior, de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la del espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Este no es un llamado a actuar mejor afuera. Este es un llamado a encender un fuego verdadero en nuestras casas. Este es un llamado de verdad para que entendamos, hermano, de que el fuego, yo no puedo orar para que tú tengas una casa y convertida en hogar. Eso lo decides tú. Tú lo decides, ¿ok? Pero ahí está la instrucción. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí está la instrucción. Y cuando ustedes quieran determinar si no saber cómo lo hacen, entonces para eso tienen un servidor de parte de Dios. A dejar ser visibles en la calle, hermano, y transformarse en la casa, eso enciende. Vale más ser invisibles afuera, pero muy visibles adentro, ¿ok? Y no ser invisibles adentro de la casa o del hogar y muy visibles afuera. Dios nos está llamando a personas para que sean triunfadores afuera y oscuridad de su casa. Dios está llamando a mujeres y hombres, hijos y hijas, que verdaderamente alumbren en su casa para que puedan brillar afuera. Eso es lo que está llamando Dios. Y con esto, pues,
termino la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Me da mucho gozo poder compartir este tipo de palabras a familias que sé de que esta palabra viene a hablarles como me ha hablado a mí. ¿Okay? Hablarles porque esta es la base de lo que Dios quiere. Él no inventó la familia por inventarla, Él le dio fundamento. Y el fundamento es su presencia, porque Él es fuego consumidor. Vamos a orar, hermanos. Les pido en el amor a Cristo que me acompañen parándose y recibiendo esta bendición. Cuando tú das así, porque lo agarras y das así, ¿verdad? Pero cuando tú recibes así. Entonces recibe de parte de Dios. Amoroso Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, como tu siervo yo bendigo, Padre, a mis hermanos, bendigo a mis hermanas. Quiero también, Padre, a través de ellos, porque es un canal de bendición hacia su familia que ellos vienen a representar en este lugar. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a toda tu familia, a todos tus familiares, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y aun cuando ellos no están en las cosas de Dios, aún con todo puedes hablar con ellos y decirle, formemos y pongámonos de acuerdo a formar un hogar, porque he entendido de que sin Jesucristo nuestro hogar siempre será una casa donde siempre estamos del chongo uno con otro, donde siempre va a haber desacuerdos, donde siempre va a haber pleitos, donde siempre va a haber celos, donde siempre va a haber desabasto, donde siempre va a haber guerra, donde siempre vamos a estar peleando los unos con otros, y eso, trayendo la paz de Dios a nuestras vidas, tendremos un hogar. Yo quiero, ¿quién se une conmigo a querer hacer un hogar? Y yo, Padre, te pido de que a través del Espíritu Santo tú les convenzas y les des el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que conviertan su casa en un hogar. Y tú estás dispuesto, yo lo sé, en habitar en medio de ellos a través de tu Hijo Jesucristo, para hacer de esa casa gloriosa por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. Yo te bendigo, hermano, te bendigo, bendigo tu trabajo, la labor de tus manos, bendigo tu casa, bendigo tu vida, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.